Llevamos semanas viendo Sí. en las televisiones cómo está siendo el impacto de la crisis del coronavirus en el Estado español y en otros países. Los medios nos hablan de cifras de contagios, de muertos, de curvas y de las medidas que están tomando los distintos gobiernos. Lo que no aparece por ningún lado es qué respuesta se está dando a esta crisis sanitaria, económica y social desde la clase trabajadora, y mucho menos desde la izquierda que defiende una perspectiva anticapitalista y de independencia de clase, de independencia de los distintos gobiernos. Empezamos con una serie de entrevistas con referentes de esta izquierda, de distintos lugares del mundo, y hoy queríamos arrancar conversando con Nicolás del Caño, de Argentina, diputado y ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad, y dirigente del PTS, el partido hermano de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras de aquí del Estado español. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alba? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero de todo, agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos dejes conversar contigo este ratito. Y bueno, quería arrancar preguntándote, primero de todo, si podrías contarnos un poco cuál es la situación y qué medidas ha tomado hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández allí en Argentina. Bueno, mirá, ha habido medidas de distinto tipo. Tengamos en cuenta que la situación aquí en la Argentina, desde el punto de vista de la pandemia, es diferente a lo que ustedes viven allí en el Estado español o lo que sucede en Italia, bueno, en Estados Unidos, en el sentido de que no se ha propagado de una manera todavía como, bueno, en el Estado español o en otros países. Sin embargo, bueno, Fernández decretó la cuarentena unos días después de lo que se decretó en el Estado español. Ustedes llevan algunos días más en este aislamiento social obligatorio. Lo que sucede, bueno, que en Argentina, digo, esta medida no fue en su momento, nosotros planteamos, ¿no?, una cuarentena donde no estaba acompañado primero de medidas como los testeos masivos, ¿no? Aquí no hay testeos masivos, recién ahora hay un poco más de reactivos para poder hacer los testeos. Después también el tema del equipamiento para el personal de la salud en primer lugar, ¿no?, y para toda la población, empezando por los trabajadores y trabajadoras que están allí en la primera línea, pero todos los que tienen actividad, sea barbijo, sea alcohol en gel, sean camisolines, bueno, todo lo necesario para los trabajadores de la salud y para también quienes están trabajando en este momento, ¿no?, en las tareas esenciales. Después el tema, algo que creo importante que puedan considerar allí todos en el Estado español, es el tema de que Argentina venía de una fuerte crisis económica, una fuerte recesión, venía con un aumento de la pobreza muy grande, la caída del poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores había sido realmente muy grande en los últimos 4 años de los gobiernos de Macri, que profundizó todos los problemas estructurales. Para el caso de la salud pública, bueno, el presupuesto había perdido en los últimos 4 años 25% en términos reales, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de aislamiento agrava el hecho de que un 40% aproximadamente de las trabajadoras y trabajadores son informales. Entonces, muchos dependen del día a día. Las medidas que ha tomado en el terreno económico, así como en el terreno sanitario, nunca nos respondieron claramente porque no tenían los test para hacer test masivos, ni tenían un plan tampoco. En el terreno económico también es insuficiente las medidas que se han tomado porque, por ejemplo, se planteó un ingreso familiar de emergencia en principio iban a ser para 3,5 millones de personas. De 10.000 pesos en la Argentina, tengan ustedes en cuenta que alrededor de 40.000 pesos es lo que está en la canasta de pobreza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, 10.000 pesos realmente insuficiente, muy insuficiente para millones de trabajadoras y trabajadores. Se anotaron 11,5 millones de personas que necesitan un ingreso en este momento, ¿no? Bueno, después, además de las personas que se quedaron sin ningún tipo de ingreso, porque viven de ese trabajo del día a día, y en la informalidad, muchos que fueron despedidos, que trabajan en una situación no registrada,
que no están registrados, si los despiden y no tienen más ingresos de un día para el otro. Además de eso, tenemos rebajas salariales en múltiples empresas. El gobierno emitió un decreto de prohibición de despidos después de que nosotros lo habíamos planteado insistentemente. Bueno, 10 días después lo plantearon en un decreto, donde al mismo tiempo habilita en un artículo de este decreto la posibilidad de que las empresas suspendan con rebajas salariales. Entonces tenés, por ejemplo, en el sector de petróleo, los petroleros han recortado el salario de los trabajadores en un 70%. Tenés trabajadores de comidas rápidas que cobraron la mitad de sus sueldos. Bueno, muchos sectores que están siendo perjudicados. Son cientos de miles de trabajadoras y trabajadores formales que están sufriendo rebaja salarial y también despidos a pesar del decreto. Eso se vio también en otras empresas, el frigorífico Penta, que tuvo una fuerte repercusión aquí porque hubo una represión de parte de la policía al reclamo de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, hay un confinamiento social que genera un aumento aún mayor de la pobreza y de la caída de los ingresos de amplios sectores de la mayoría popular. Además de que, por supuesto, esta medida es muy desigual, ¿no? Como se vive en los sectores de las clases medias altas, en los sectores más pudientes, que en los sectores de las barriadas obreras, populares, en las villas, asentamientos, donde hay un hacinamiento realmente muy grande y, bueno, son condiciones totalmente distintas, ¿no? Por eso, bueno, nosotros hemos reclamado hemos hecho muchos planteos en esta situación que, como te digo, ¿no? Estas han sido, digamos, las medidas, si se quiere, de aislamiento, no estuvo acompañada de un montón de medidas, tanto en el terreno sanitario como en el económico y social, que no ha tomado el gobierno de Fernández, ¿no? Que han sido muy insuficientes. Por otro lado, Nicolás, me gustaría que pudieras explicar que algunos de los ejemplos que parecen muy interesantes de respuesta obrera que se han visto en Argentina, ¿no? Tanto para hacer frente a la pandemia, ¿no? Con experiencia de trabajadores y trabajadoras que han reconvertido la producción para producir los insumos que el gobierno no está garantizando, como otros fenómenos que se están dando para luchar juntamente contra esos efectos económicos, ¿no? Que el confinamiento y la crisis están teniendo ya sobre los sectores populares y sobre los sectores más explotados de la clase trabajadora. Sí, bueno, para que ustedes se hagan un panorama de la situación también acá, hay un hecho que yo te comentaba recién sobre muchos sectores de trabajadores que recibieron estas rebajas salariales, y en muchos casos ha sido con acuerdo de la cúpula de los sindicatos. Es decir, las conducciones sindicales acordaron con las patronales estas rebajas salariales supuestamente a cambio de que los trabajadores no sean despedidos. Al mismo tiempo, el gobierno subsidia a las patronales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que las subsidia, les permite rebajar salarios a los trabajadores, y eso también es avalado por dirigentes sindicales. Bueno, frente a eso, había importantes reclamos y rebeliones entre los trabajadores y trabajadoras de comidas rápidas, por ejemplo, ¿no? Tanto en McDonald's, Burger King, bueno, en muchos sectores de estas empresas, que los trabajadores lo que hicieron fue empezar a hacer reuniones a través de este tipo de programas como el que estamos nosotros charlando ahora, y entonces se hicieron asambleas, discusiones, impulsaron tuitazos, es decir, que en las redes sociales se ponía una hora para que todos empezaran con una consigna o dos consignas que se pusieron de acuerdo, impulsar, y que toda la gente que quería apoyarlos pudiera hacer escuchar su voz. Eso logró que las patronales tuvieran que retroceder en una parte, ¿no? Con respecto al salario de marzo, y ahora se estaba discutiendo el salario de abril, ¿no? Después están las empresas recuperadas, como vos mencionabas, Madigraf, es una empresa que es una gráfica, donde las compañeras y los compañeros ya desde el año 2014 vienen gestionando la fábrica, y lo que hicieron frente a esta pandemia fue hacer alcohol en gel, ¿no? Es decir, poder brindar a la comunidad también el alcohol en gel, que en un momento acá se había hecho prácticamente muy difícil conseguirlo, y si lo conseguías era a precios exorbitantes realmente, ¿no? Y se especularon con el alcohol en gel realmente mucho, y bueno, los trabajadores mostraron un ejemplo ahí, cómo podían reconvertirse, ¿no? A pesar de los pocos recursos que les brinda el Estado, ¿no? A las empresas recuperadas, por supuesto,
prácticamente nulo, a pesar de las enormes tarifas que tienen que pagar de los servicios públicos. Buscaron la forma de empezar a hacer el alcohol en gel y también poder llegar a la comunidad con un producto muy necesario a precios accesibles. También las compañeras de la Textil en Neuquén, hicieron realmente algo ejemplar, ¿no? Barbijos, camisolines para los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia. Los barbijos serían las mascarillas aquí, Sí, ¿no? las mascarillas exactamente, y realmente eso también tuvo un fuerte impacto, porque vos mientras ves a los patrones, a las grandes empresas, cómo despiden, acá hubo un hecho muy, muy conocido, que fue el hombre más rico de la Argentina, dueño de Techin, del monopolio de Techin. Bueno, él despidieron a 1.500 trabajadores y trabajadoras. Entonces Fernández se refirió después de esta acción nefasta, dijo miserables a los empresarios, pero después se convalidó el despido de estos trabajadores de la empresa Techin, que su dueño es justamente el hombre más rico de la Argentina, Paolo Roca, ¿no? Entonces, el gobierno muchas veces habla, pero después en los hechos termina, como te decía, favoreciendo a los grandes capitalistas, inclusive en los propios decretos que permiten estos despidos, y no por casualidad tiene el apoyo de parte de la coalición de Cambiemos, que eran los que gobernaron la Argentina hasta hace poco tiempo con Macri, ¿no? Tú, Nicolás, eres diputado por el FITU, ¿no? Como decíamos antes, que es un frente electoral en el que participa el PTS y junto con otros partidos de la extrema izquierda argentina, como el Partido Obrero, Izquierda Socialista o el MST. Me gustaría si pudieras un poco explicar, bueno, primero para el público del Estado español, qué es el FIT, qué es el FITU, y qué propuestas estáis planteando, cuáles son las principales propuestas que estáis planteando ante este escenario de crisis sanitaria y de crisis económica. Sí, bueno, en principio el Frente de Izquierda surgió ya en el año 2011. En aquel momento logramos superar un piso proscriptivo que se había puesto para las fuerzas anticapitalistas, socialistas, etcétera. Logramos superarlo todos juntos, y bueno, a partir de allí ya llevamos un largo tiempo como una coalición política anticapitalista y que lucha por la independencia política de la clase obrera, socialista aquí en la Argentina, que tenemos presencia en todo el territorio del país, y al mismo tiempo, bueno, una fuerte presencia parlamentaria, ¿no? Para lo que es la experiencia de la izquierda, bueno, es la primera vez que hay cerca de 40 parlamentarios y parlamentarias en los distintos ámbitos, tanto nacional, en el Congreso, como en legislaturas provinciales, consejos municipales. Es una experiencia también importante en ese sentido, y como coalición política, yo te marcaba recién de independencia de clase, porque no es solamente que nosotros nos presentamos a elecciones conjuntamente y damos a batalla en el terreno electoral, que siempre es importante en la participación o dar pelea en ese terreno, sino que también es algo permanente en la vida política nacional de la Argentina. Frente a cada hecho de importancia hay pronunciamientos que no solamente son en una declaración como la que hemos sacado frente a esta pandemia, en proyectos de ley que hemos presentado, algunos en común, importantes también, que ahora te lo comento un poco sobre eso, sino, bueno, también la militancia del Frente de Izquierda que se encuentra en las peleas en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en los barrios, el movimiento de lucha de las mujeres, que ha tenido un gran protagonismo, al igual que allí en el Estado español, aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, digo, más allá, digo, después de algunas cuestiones que podemos charlar, sobre acuerdos y diferencias que hay en el Frente de Izquierda, esta coalición política actúa conjuntamente en muchos de los hechos principales, con una voz común en la vida política nacional. Entonces, bueno, eso, bueno, aquí en Buenos Aires, con mi compañera Miriam Bregman,
con Cristian Castillo, Claudio Le Carbonara como legislador de la provincia de Buenos Aires, que recién asumió en las bancas rotativas, porque tenemos un sistema de rotación de bancas entre las distintas fuerzas, un mandato que dura 4 años, bueno, ocupado por las distintas fuerzas, así que el Frente Izquierda y de Trabajadores Unidad, que está integrado por el PTS, nuestro partido, los compañeros del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, y recientemente, el año pasado, el MST, ¿no? Entonces, esa es más o menos, y nosotros frente a esta situación de emergencia en la pandemia, hemos hecho una serie de planteos, por ejemplo, un proyecto que presentamos, porque sobre impuesto a las grandes fortunas y a las altas rentas de los bancos, de las empresas, también impuesto a los grandes terratenientes y a las mansiones ociosas. Bueno, hemos planteado un impuesto de estas características que permitiría, por ejemplo, recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares, afectando solamente al 0,03% de la población, o 0,04%, ¿no? Hay algunas estimaciones que varían entre eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un país aproximadamente 44 millones de habitantes, que este impuesto afectaría a 15.000 personas aproximadamente, ¿no? Que con esos recursos se podría otorgar un salario de cuarentena para 8 millones de personas de 30.000 pesos, que es un planteo que venimos haciendo, y se podría multiplicar el presupuesto en salud, en la parte, digamos, de emergencia frente a la pandemia que se ha destinado aquí en la Argentina, se podría multiplicar 13 veces con este impuesto, ¿no? Ese presupuesto de emergencia, bueno, se podría multiplicar 13 veces. Además de construir, a través de un plan de obras públicas, 100.000 viviendas para para una parte de estas familias que yo te mencionaba, que son en realidad muchísimas en la Argentina, son millones de familias, 3 millones de familias que tienen serios problemas habitacionales. Bueno, se podía empezar a construir decenas de miles de viviendas para estas familias que tanto lo necesitan, ¿no? Estamos hablando de una medida que para nosotros es parte de un conjunto de medidas de emergencia, de un plan de fondo, ¿no? Que incluye la nacionalización de la banca. La ganancia que tuvieron los bancos fue enorme. Bueno, necesitamos que hoy todos esos recursos estén puestos en función de quienes lo necesitan, los pequeños comerciantes arruinados, sectores de trabajadoras, de trabajadores. Obviamente que todo el sistema, los recursos estratégicos hoy dejen de estar en manos de estos empresarios que siguen lucrando y que pasen a ser nacionalizados bajo gestión de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es decir, necesitamos medidas de fondo. El desconocimiento soberano de la deuda, una deuda completamente fraudulenta, porque fue una deuda justamente para financiar la fuga de capitales, para beneficiar a un pequeño puñado de grandes empresarios, especuladores. Entonces, con este conjunto de medidas que nosotros estamos planteando, yo te sintetizo algunas, pero hay muchísimas medidas que hemos planteado, inclusive en nuestra declaración programática y en proyectos de ley. El Frente Izquierda creo que es una importante conquista para todos los sectores anticapitalistas y socialistas, y para los sectores de la clase trabajadora también, ¿no? Eso se ve a las claras, cada vez que hay trabajadores que salen a reclamar, que buscan un apoyo porque los sindicatos los dejan librados a su suerte, el Frente Izquierda es una clara referencia, ¿no? Sí, es una referencia y no solamente para Argentina, sino que es una referencia para todos aquellos que luchamos en distintos lugares del mundo, ¿no? por una izquierda anticapitalista y de clase. Para mí está muy bien, ¿no? que lo puedas explicar, que esta experiencia se pueda conocer en el Estado español, en Europa, donde justamente venimos de un ciclo en el que surgieron otros fenómenos políticos, ¿no? Como es el caso de Podemos, que nacieron cuestionando el ajuste de 2008 y hoy los encontramos gestionando justamente en un gobierno de coalición con el Partido Socialista con un nuevo plan de rescate a los capitalistas y de descargar la crisis sobre la clase trabajadora, que puede ser incluso peor que el que vimos en la crisis anterior, ¿no? Y te quería hacer una última pregunta a este respecto, ¿no? Sobre la experiencia del FI. ¿Cómo crees que esta experiencia puede servir para avanzar en construir un partido de la izquierda revolucionaria a la altura, digamos, de la actual crisis que se está viendo, tanto en Argentina como a nivel continental o internacional?
Bueno, mira, nosotros hemos propuesto una conferencia desde el Frente Izquierda, una conferencia latinoamericana, que se tuvo que suspender por producto de justamente la pandemia, pero alcanzamos acuerdos importantes, ¿no? En distintos terrenos, no solamente en el terreno nacional, sino también en el terreno internacional. Y al mismo tiempo nos permitió un método donde también marcamos las diferencias, ¿no? Entre las distintas fuerzas políticas, las distintas corrientes que integramos el Frente Izquierda, áreas de diferencia que tenemos, por ejemplo, con los compañeros, compañeras de izquierda socialista, sobre el tema de, bueno, la situación de Brasil, sobre la situación, bueno, Siria, muchos elementos que no quiero desplazarme, pero digo, hay distintos puntos y áreas de discusión, de diferencia en los posicionamientos a nivel internacional. Y por supuesto, hay un planteo de nuestra parte que ya lleva un tiempo, que es la posibilidad de avanzar en explorar cómo podemos avanzar hacia un partido revolucionario unificado, ¿no? Anticapitalista, socialista, de la clase trabajadora, porque bueno, esta situación plantea aún más la posibilidad de que frente a esta catástrofe que estamos viviendo actualmente, la clase trabajadora, los sectores populares, vean la necesidad de salir a luchar fuertemente, y frente a eso hace falta una alternativa que esté preparada, ¿no? Una alternativa que tenga la fuerza necesaria, y en ese sentido nuestro planteo apunta a unificar esas fuerzas sin desconocer, a pesar de todos estos acuerdos que yo te marcaba, diferencias que tenemos, ¿no? En el terreno táctico, en muchos frentes de intervención, en el movimiento obrero, en lo que hace a como, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Con los compañeros del Partido Obrero tenemos diferencia en la conducción, ellos están en la conducción del SUNA, el sindicato del neumático, bueno, nosotros creemos que ahí éramos parte de una misma lista con distintos puntos de vista, pero eligieron seguir en una alianza con sectores que no son clasistas, y lamentablemente este tipo de prácticas nosotros no coincidimos, ¿no? Creemos que tendría que ser más democrático, siempre hablando de compañeros y compañeras que nos encontramos en la lucha, por supuesto, contra las patronales, la burocracia, pero nosotros creemos que tiene que haber un mecanismo de democracia muy claro en todas las organizaciones combativas y donde esté la izquierda. Bueno, te menciono algunos de los puntos, si querés, para marcar con claridad que el hecho de que tengamos coincidencia en el programa que levantamos, en que venimos siendo una voz muy clara en la política nacional en la Argentina, no nos impide este tipo de diferencias. En el Congreso Nacional en general estamos siempre de acuerdo, prácticamente en todas las votaciones tenemos acuerdo entre los principales problemas que hay en el país. Digo, para ver esto, ¿no? Que hay una fuerte unidad en este sentido, sin desconocer estas áreas de diferencia y discusiones que hay que dejarlas muy claras y encararlas, como te decía, para fortalecer aún más la posibilidad de poner en pie un gran partido revolucionario, que es por lo que pelea el PTS y por supuesto todas nuestras organizaciones hermanas con las que compartimos esta pelea, y en ese sentido, bueno, también la tarea que ustedes llevan adelante, que es muy importante, ¿no? De poder mostrar en esta situación una alternativa también a aquellos que en un momento quizás se ilusionaron con una alternativa como Podemos, ¿no? Que cuestionaba lo que ahora desde el propio gobierno se plantea hacer, ¿no? El rescate a los capitalistas, gestionar el sistema, y no justamente ser una alternativa que para nosotros obviamente solo se puede hacer con la clase trabajadora, un partido revolucionario. Bueno, en ese sentido un poco la convocatoria a esta conferencia, que al final no se va a realizar ahora, se posterga, pero lo importante es los acuerdos alcanzados y también la posibilidad de partido unificado, y por qué no, de seguir avanzando en ese terreno en otros países, ¿no? Con otros sectores o corrientes de izquierda, del trotskismo, sectores de trabajadoras y trabajadores que quieran, frente a esta situación, tomar en sus manos la construcción de un partido revolucionario, ¿no? Bueno, la verdad es que ha estado muy bien la entrevista. A mí esta última parte me ha gustado mucho porque has explicado, ¿no? Que el PIB nace en el año 2011, ¿no? Y ya llevamos
estamos en el año 2020, 9 años, y creo que es una experiencia que aquí en Europa se ha conocido muy poco y que lamentablemente una gran parte de la izquierda política y social ha estado mirando más a otros fenómenos, más la línea que decíamos, ¿no? Aquí Podemos, Syriza, Corbyn, Melenchón o Sanders ahora, ¿no? Y bueno, que hubiera estado bien también quizás que mirar qué se estaba haciendo en otras latitudes, ¿no? Porque cómo llegamos a esta crisis es muy diferente, ¿no? En Argentina me parece que la izquierda, gracias a toda esta experiencia de estos 9 años de trabajo que en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, por lo menos hay una base de la que partir para poder enfrentar esta crisis económica y social que va a ser internacional, no va a ser solo en Argentina o en Europa o en América Latina, sino que todo apunta a que va a ser internacional. Bueno, yo te diría que lo dejáramos aquí por los tiempos que tienen los, los vídeos que intentamos publicar para el diario, para nuestras redes, y que antes de cortáramos, y que quería invitar a todas las personas que vean esta entrevista durante esta semana al acto internacionalista que vamos a hacer este 1 de mayo. Es un acto que impulsamos en común el PTS, la CRC y más de 15 organizaciones socialistas internacionalistas de diferentes lugares, de diferentes países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, y será un acto que transmitiremos en vivo desde las 8 de la tarde, horario de aquí, del Estado español, y en donde tomarán la palabra pues, compañeros y compañeras de las distintas organizaciones, y que muchos de ellos incluso han estado, digamos, en primera línea de procesos de la lucha de clases muy recientes y muy importantes, como lo que hemos visto en Chile, en Bolivia o la huelga de Francia, ¿no? Así que, bueno, invitar a todos, ¿no? a que participéis de este acto, y también a que a continuación se realizará el acto justamente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores allí en Argentina, donde también tomará la palabra el compañero Nicolás, así que también lo transmitiremos también en vivo desde Izquierda Diario y desde los diarios de la red internacional de diarios de Izquierda Diario. Así que bueno, nada, Nicolás, no sé si quieres añadir algo más. No, bueno, muchas gracias, Salvador, y un saludo, un abrazo así a todas las compañeras y compañeros en el Estado español, y realmente una gran tarea de la Izquierda Diario, y hasta hacia este 1 de mayo invitar a que participen, que realmente es muy importante que sigamos haciendo fuerte esta voz y que podamos sumar a más compañeras y compañeros a esta enorme tarea apasionante para construir una gran fuerza política revolucionaria de la clase trabajadora, que en esta situación se muestra cada vez más claro, ¿no? Que el capitalismo es un sistema que merece perecer, y bueno, solo no va a caer, hace falta esa organización, esa fuerza, así que bueno, un gran abrazo también para todas las compañeras y compañeros allí en el Estado español. Bueno, otro para vosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto, espero.